Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos al canal de Ali para acá, canal en el cual hablamos constantemente de todo lo que tenga que ver con el mundo de los videojuegos y en el día de hoy traeremos nuevamente la sección de tier list en la cual puntuamos y rankeamos todas las sagas las cuales hayan marcado o hayan hecho historia en lo que al mundo de los videojuegos refiere, de distintos géneros, de distintos subgéneros. Al fin y al cabo lo importante de las sagas tienen que ver con la unidad y la mantención de lo que es justamente la cantidad de juegos que puedan llegar a tener y cómo pueden llegar a tener un recorrido y una dualidad entre ellos. Y es a partir de lo que vengo contando, como en el día de hoy vamos a puntuar lo que es seguramente la saga más famosa o la más de increíble calidad en lo que respecta el hack and slash, género en el cual un personaje que es el jugador tiene que enfrentarse a distintas oleadas de enemigos y en las cuales a partir de dichas oleadas de enemigos va avanzando a ciertas zonas hasta llegar a un jefe y se vuelve a repetir lo que es el ciclo, probablemente con algún pool en el medio para dar un poquito más de variedad. Sin embargo, en la insignia, el sello de lo que Devil May Cry, como vamos a hablar, refiere, es en ello y sentó lo que es la base y la perfección en lo que al mundo de los videojuegos de este género refiere. No sin antes de hablar de Devil May Cry y de lo que esta saga representa para el hack and slash, me gustaría que le dieran pulgar arriba, que se suscriban, que compartan, que comenten. Y sin más darle una introducción tan grande, vamos a empezar con lo que el video respecta. En primer lugar, y como el pie derecho de la franquicia, Devil May Cry 1 senta una base muy grande y muy precursora para lo que el género y para lo que la saga va a empezar a referir y que va a empezar a potenciar. Estamos hablando de un videojuego que en su época y en su momento tenía un muy buen estilo artístico y gráfico, pero que sobre todas las cosas tenía un protagonista y personajes que derrochaban carisma, que siguen siendo icónicos y clásicos hasta el día de hoy, y que el frenetismo y la velocidad de su movimiento y del sistema de combate obviamente anterior, puesto que si uno juega el juego a día de hoy claramente no va a ser lo que fue en su momento y claramente que el juego envejeció bastante mal, ¿no? En lo que este aspecto refiere. Sin embargo, los juegos se puntúan en el día que salen, con la innovación y con los recursos que había en el momento. Y este frenetismo y esta velocidad se pueden ver en el momento en el que sale y claramente son un puntapié para decir estoy en un juego en el cual mato demonios. Para hacer un breve, vamos a decir, análisis en lo que la narrativa respecta, vos sos Dante, es decir, un personaje en el cual tiene descendencia demoníaca, pero también tiene descendencia humana, es decir, es un mitad demonio, mitad humano, en el cual tiene que acabar con Mundus, lo que es el titán básicamente fundador y universal, con justamente el objetivo de que no termine destruyendo la Tierra. Y es a partir de esta premisa, la cual para uno simplemente le parece, vamos a decir, básica o que no tiene mucha complejidad ni contexto, pero no es de ahí de donde viene lo clásico e icónico de Devil May Cry. Viene del carisma de los personajes y vienen de que todos los personajes tienen una personalidad bastante buena, valga la redundancia. Dante, que es concretamente el protagonista durante la gran mayoría de los juegos de la saga Devil May Cry, es alguien el cual se ríe, que durante la pelea se pone a bailar, que te cancherea, que es alguien que en todo momento se lo toma con risa y claramente en este juego se nota que su carisma y su forma de ver las cosas y su apartado divertido, vamos a decir entre comillas, claramente se roban la escena, se roban lo que es el videojuego y esto no hay mejor forma de verlo que en el primer videojuego, un videojuego que se centra totalmente en lo que es él y que constantemente vemos como cada escena se la toma como si fuera algo divertido. Y si hablamos tanto del protagonista y de la personalidad que tiene y de la forma de mostrarlo, es porque claramente en el segundo juego no pudieron hacerlo. Y con Devil May Cry 2 sucede algo muy increíble, puesto que si arrancamos con el pie derecho, como dije anteriormente, ¿cuál sigue después del derecho? Claramente el izquierdo. Y Devil May Cry 2 arranca estrepitosamente con el pie izquierdo. Es un juego que todo lo que hace su precuela, el Devil May Cry 1, este lo empeora. En vez de potenciar las mecánicas y potenciar la variedad del frenetismo y de la velocidad del enemigo, de los tipos de enemigos, del personaje y de las variantes del personaje, lo hace todo peor.
El juego tuvo muchísimos problemas en el desarrollo, tuvo cambio de director, no supieron bien cómo tratarlo, simplemente lo hicieron por una potencia de que el primero fue un éxito comercial, entonces hacemos un segundo juego para saber si juntamos guita. Es un videojuego que tiene muchísimos problemas técnicos, artísticos, de monotonía de enemigos, pero que sobre todas las cosas hace ver a Dante como un protagonista emo, es decir, como alguien que tiene depresión. Todo lo contrario a lo que era en el 1. En Devil May Cry 2 vemos un Dante totalmente serio, fuera de sí, con esa falta de carisma que tanto lo caracteriza, con esa falta de personalidad que tanto lo caracteriza. Con jefes los cuales no son tan icónicos como el primero, con un sistema de combate mucho más lento, tosco y aburrido que en el primero, con una falta de variedad de mecánicas, de zonas icónicas, de mapas icónicos, de una atmósfera icónica, de una banda sonora peor que la primera que no tiene ningún tema relevante, y puedo estar así hablando horas y horas de Devil May Cry 2 y lo mal que lo hizo. Sin embargo, por ser un videojuego de la saga Devil May Cry y por tener algunas partes o algunos momentos en los cuales puede llegar a ser entretenido, es que Devil May Cry lo considera, a mi forma de ver, un juego decente barra bueno. No tiene fallos técnicos que podrían empeorar más y manchar la saga, sino que el juego está, vamos a decir, hecho, no bien, pero sí hecho a la medida, y que dejan ver que el juego pudo haber sido claramente muchísimo más de lo que es. Sin embargo, dieron un paso negativo, un paso hacia atrás. Y es a partir de ello que, como si el primer Devil May Cry seguramente esté entre la línea de los 84, 85 puntos, Devil May Cry 2 está en la línea de los 70, 68 puntos. Es un juego que claramente le falta muchísimo, que le saca lo que es ese carisma y ese apartado icónico que tienen los personajes, y que claramente lo que en Hack and Slash respecta no es la base de nada, sino que justamente es el perfecto ejemplo de lo que un Hack and Slash no tiene que hacer que los enemigos sean monótonos y hacer que la jugabilidad sea monótona. Y si vamos con el pie izquierdo, claramente, nuevamente a la hora de caminar, si uno va por el derecho, izquierdo, derecho, ahora toca el derecho. Y qué casualidad que el Devil May Cry 3 cierra perfectamente lo que es la trilogía Devil May Cry. Acá me quiero centrar, puesto que hay mucho que hablar de este juego. Hay mucho que hablar de este juego, puesto que este juego es realmente, a mi forma de verlo, el precursor y el juego que sienta la base de todo el género Hack and Slash. Es un juego en el cual todas las mecánicas, todo el sistema de movimiento, todos los combos, todas las variedades de enemigos, la zona, el posicionamiento de los enemigos, como los enemigos voladores, subterráneos, terrenales, todo eso que hace Devil May Cry 3, que lo hace tan especial y que lo hace tan entretenido, los demás desarrolladores a día de hoy toman nota de lo que fue este juego. Porque este juego, en lo que respecta al Hack and Slash, es realmente imprescindible. Es una joya temporal que claramente está fuera de su tiempo y que claramente lo va a estar siempre. Devil May Cry 1 junta el carisma de Dante y Devil May Cry 2 lo hace más serio. Y en Devil May Cry 3 deciden fusionar justamente esa, vamos a decir, personalidad, haciendo que Dante en este juego se ría, le parezca divertido todo, le parezca todo un chiste, come pizza mientras mata demonios, le pega tiros con los revólver. Y sin embargo, momentos en los cuales se pone serio. Por distintos motivos, como por Virgil, ya vamos a hablar de Virgil, por su hermano, por la amenaza que representa el rey demonio y un montón de cosas más, las cuales hay momentos en los cuales se pone serio y deja ver su lado de Devil May Cry 2. Y es a partir de esta, vamos a decir, especie de desarrollo de personaje en el cual el personaje madura un poquitito más, que deja ver que hay como una especie de relación de Dante con el jugador, puesto que el jugador crece como va creciendo Dante técnicamente hablando. Si hablamos de lo que es la narrativa, realmente hay una complejización un poquito más, puesto que introducen a Virgil, el hermano de Dante. Paréntesis también para hablar de Virgil. Virgil sería básicamente el némesis de todo lo que Dante es. Es el hermano de Dante. Juntos vivieron una banda de tiempo en lo que fue la infancia. Y en Devil May Cry 3 explican por qué hay tanta rivalidad entre ellos. Y en el 5 la desarrollan muchísimo más. Pero para dar una especie de sinopsis y para dar una especie de resumen, cuando están matando a la familia de Dante y de Virgil, la madre de Dante logra esconderlo para que no lo terminen raptando, y a Virgil le sucede lo contrario, no termina llegando a tiempo para protegerlo. Y es a partir de ahí donde Virgil le tiene un odio repulsivo a Dante, puesto que Dante era considerado, según a su forma de verlo, el favorito de la familia.
El que se llevó toda la atención y el que con sus chistes y sus bromas era básicamente con el que todo el mundo quería estar. En cambio, Berger, a ser literalmente el Némesis, cuando digo Némesis porque literalmente es el Némesis, un tipo callado, un tipo que no es carismático, un tipo que es serio, un tipo que va directo al grano, un tipo que no se pone a bailar al frente de los enemigos, sino que los mata antes de que hablen. Estamos hablando de alguien el cual tiene una personalidad totalmente distinta y es esa personalidad tan distinta entre los dos y esa rivalidad entre los dos, la cual deja ver que Devil May Cry 3 es un clásico de los clásicos, ya que dicha rivalidad sigue hasta el Devil May Cry 5 actuando. Ya hablé de jugabilidad, puesto que las mecánicas son increíbles, la variedad de enemigos y de armas son espectaculares y la forma de moverse del protagonista y los movimientos icónicos que se siguen usando hasta el día de hoy como la Stinger son imprescindibles. Ya hablé de la narrativa, con lo que tiene que ver con Vergil, con lo que tiene que ver con Dante, con lo que tiene que ver el Rey Demonio y algunos de sus jefes o subjefes. Ya hablé también de lo que es la atmósfera y la ambientación, cómo se siente el juego, cómo realmente vos ves que estás literalmente descendiendo al inframundo o ves que hay realmente un apocalipsis en la ciudad, de cómo hay distintos demonios que aparecen. Ya hablé también de las zonas, las cuales no hay mucho que hablar en cuanto a esto, pero de lo que sí hay que hablar de Devil May Cry 3 es claramente de su soundtrack, que es bellísimo, pero sobre todas las cosas tiene que ver con la amplia rejugabilidad que tiene. El juego no aburre nunca. El juego hasta el día de hoy uno puede jugarlo, a pesar de que es un juego que ya tiene tiempo, ya el paso del tiempo lo ha hecho viejo, es medio tosquito, hay algunos movimientos los cuales lo empeora en el 5 porque el 5 lo deja ver en evidencia el 3. Sin embargo, el 3 hasta el día de hoy sigue siendo rejugable y divertido, demasiado divertido. Y tener a Vergil como personaje secundario, en el cual puede ser manejable y pasarte la historia entera con él, nos hace dar como esa capa extra en la cual Devil May Cry 3 nos hace dar cuenta de que es un grandioso videojuego. Entonces, con todo lo que estoy diciendo, ¿qué puntaje le doy al 3? Si el 1 es 85 y el 2 es 68, 70. Y el 3 claramente va hasta los 92, 93 puntos. ¿Y por qué no lo pongo más arriba si no tiene ninguna sola desventaja? Por claramente la limitación de la época, pero también la limitación de lo que el género refiere. Nuevamente vuelvo a decir que un hack and slash no hay complejización de nada, no hay mundos abiertos, no hay distintas mecánicas, sino que se centra en una sola mecánica que es matar bichitos. Entonces un juego que lo hace perfecto como Devil May Cry 3, por lo menos para su época hablando, ¿no? Con los recursos que dispone, realmente lo hace perfecto. Por lo cual el juego llega máximo hasta los 92-93 puntos, puesto que es el límite que un género como este lo deja tener. Pero si hablamos del 3, y obviamente dije que el pie derecho es el que está predominando ahora, claramente tiene que seguir el izquierdo. Y es Devil May Cry 4 quien quiere volverse distinto y crear una atmósfera distinta de lo que el 3 creó. Recordemos que con el 3 Dante era básicamente ya para ese punto un personaje icónico, una leyenda, alguien con el cual los jóvenes se habían criado ya desde adultos, seguían queriéndolo. Y vamos a decir que quisieron crear una especie de Dante 2 para los jóvenes de ese momento. Y a partir de lo que fue la revolución de la PlayStation 3, quisieron hacer un Devil May Cry 4 con un protagonista nuevo, con una especie de nuevo Dante. Y es Nero, quien sería el sobrino de Dante e hijo de Vergil, el cual tiene que llenar esas botas, las cuales son muy grandes para lo que es Nero y el juego te lo da en evidencia en todo momento. El juego es un pasito atrás, un paso bastante grande atrás, de hecho, de lo que el 3 respecta, puesto que hay mucha más diversión en el 3 que en el 4, hay más monotonía de enemigos en el 4 que en el 3, las variedades son las mismas en el 3 que en el 4, sobre todo hablando, hago mucho énfasis en esto, puesto que en el 3 salió antes, ¿no? Y tiene muchas cosas las cuales no supera el 3 o igual al 3, por lo cual lo tengo que poner atrás. Y si encima le agrego que no tiene ni la innovación ni el carisma de un protagonista como Dante como en el 1, lo tengo que poner más atrás aún, y termina quedando en la tier B. No lo pongo en la C, puesto que no tiene errores grandes como el 2. Por lo cual termina siendo un buen juego. Un juego de probablemente entre 78 y 80 puntos. Está muy bien para lo que es un juego mediano. Nero le cuesta tener la personalidad y el carisma que Dante, y cuando aparece Dante en los momentos de Michael uno quiere jugar con Dante. Ese cariño que le quieren poner a Nero no sucede porque está Dante, y Dante es el icónico, Dante es el Sonic, es el Mario de sus respectivas sagas. Ninguno quiere ser Luigi,
obviamente, ¿no? Por lo cual, Nero termina no queriendo acaparar, pero sí llenar la pantalla y claramente para lo que es un fan promedio de Devil May Cry quería ver otro juego de Dante, no ir con Nero. Por lo cual estas falencias nos dejan ver que termina siendo un buen juego, pero que no termina llegando más allá, puesto que falta un desarrollo del protagonista y de la jugabilidad, ¿no? Y como dijeron, si no podemos continuar, reiniciemos. Como Nero no era un buen protagonista y como con Dante no querían realmente hacer más nada, puesto que consideraban que su desarrollo de personaje ya era perfecto hasta el punto del 3 y que el 4 actuaba como una especie de viejo maduro, intentaron reiniciar la saga y volver a empezar desde los inicios de Devil May Cry, pero con un vuelito, vamos a decir, más de misterio y realismo, y surge Devil May Cry Reboot. Devil May Cry, el reboot, es un juego el cual le sucede lo mismo que el 4. El juego es bueno. El juego realmente está bien. Tiene un frenetismo, tiene una velocidad. Los enemigos son bastante monótonos también, pero el combate está bueno. Es un juego entretenido como el 4. Sin embargo, le falta ese plus innovador y no llega tanto a los fans como sí lo hace el 1 y el 3. Sobre todo el 3. El carisma que tiene Dante acá lo pierden un poquito, se nota que no es el mismo, lo intentan hacer más seriecito y con Vergil lo mismo, tampoco pega tanto como pega en el 3. Entonces claramente vamos a decir, conflicto de personalidades no deja muy a gusto al jugador que ya viene de jugar a 4 juegos respectivamente y nos deja ver que lo que no queríamos nosotros, que lo que queríamos, digo, no era reiniciar todo, sino simplemente jugar con el Dante que nosotros queremos, que es el 3. Y es a partir de ello en el cual el reboot le erra en estas pequeñas falencias, las cuales nos hacen ver que no puede más allá, puesto que nuevamente como el 4 digo, no tiene la innovación del 1 y no tiene el perfeccionamiento jugable ni narrativo del 3. Y aprenden finalmente los desarrolladores de qué quieren hacer con Devil May Cry. Hasta este punto, hasta el 3, hicieron el 4 y el reboot, que eran proyectos, puesto que fíjense que ninguno de los dos está Dante como protagonista en sí. En el 4 está Nero y en este está otro Dante de otro lado. Y es a partir de ello donde dejan un parate para pensar bien cómo continuar con la saga. Y nuevamente, si otra vez empieza 1 es derecho, 2 es izquierdo, 3 derecho, 4 es izquierdo, que vuelven a dar el paso derecho. Y es Devil May Cry 5, el cual termina convirtiéndose junto al 3 con los epítetos de la saga, los pics de la saga. Y claramente, si el 3 terminó creando la base, el 5 la perfecciona. En el 5 tenés 3 protagonistas a diferencia del 3 que tenés 1. En el 5 tenés mucho más mapas, el doble más concretamente de los que tenés en el 3. En el 5 tenés más jefes de los que tenés en el 3. En el 5 tenés más variedades de combos y de enemigos y de mapas y de armas como tenés en el 3. Y puedo estar así todo el tiempo, ya que Devil May Cry 5 supuso una revolución histórica, porque estamos hablando de un juego que perfecciona el hack and slash hasta un punto en el cual ya es casi imposible llegar. Estamos hablando de un videojuego en el cual sigue siendo tan bueno que salió en 2019 y sigue habiendo directos enteros y eventos enteros apoyando a Devil May Cry 5. Es un juego en el cual como hack and slash termina siendo perfecto y por lo tanto claramente tiene que seguir el mismo puntuaje, 92 puntos. Estamos hablando de un videojuego en el cual tiene muchísimo más variedad de combos y de personajes, como dije anteriormente, puesto que ya son 3 protagonistas. Nero, sí, el del 4, Nero. Dante, el que todos queremos, y Vi, esta encarnación de lo que sería Vergil en su apartado humano, puesto que Urizen, quien es el enemigo de Devil May Cry 5, es la versión de Vergil, sin embargo en su forma demoníaca. Y son estos 3 protagonistas como crean esta variedad jugable, puesto que Nero sería una especie de jugabilidad media distancia, Dante sería una especie de jugabilidad melee, como se diría mano a mano, puño con puño, y Vi sería como esta especie de jugabilidad con el agregado de que es a distancia.
Cada uno tiene su jugabilidad, cada uno tiene su forma de pelear y eso hace que haya una variedad increíble de combos y de momentos, ¿no? Si a uno no le gusta un protagonista, un personaje puede cambiar, se puede ir a otro, puede decir, no, pero yo quiero en este mapa este y este mapa este, te dan la posibilidad de elegir y eso termina siendo muy bueno en lo que respecta a este juego. La complejidad narrativa, ya lo dije, expande y desarrolla por qué Virgil le tiene tanto odio a Dante, que es lo que dije anteriormente por el tema de la familia, y terminan recreando nuevamente en lo que a jefes respecta a Yurisen, como dije, que es bastante bueno, puesto que es el típico jefe, vamos a decir, tanque, en el cual se vuelve invencible, que te hace creer que es invencible, que no hace falta ni que se pare de la sillita de esa mierda que tiene. Sin embargo, cuando se fusiona Vi, la parte humana, y Yurisen, la parte demoníaca, sale nuevamente lo que es el regreso probablemente más esperado de la saga, o uno de los momentos más épicos de la saga, que tiene que ver con la resurrección de Virgil. Y es el combate final, Dante vs Virgil y Nero vs Virgil, que nos dejan ver dos caras de la misma moneda. Con Dante vs Virgil prácticamente es la batalla del siglo, la batalla que todo fan de Devil May Cry esperaba, la batalla en la cual por fin uno lo esperaba después de lo que fue el 3, puesto que en el 3 también pelean, pero no es tan icónica como lo es en el 5, era tremendamente esperada. Y Virgil versus Nero termina siendo también una batalla icónica, puesto que refleja lo que los adolescentes querían ver, lo que los jóvenes querían ver, que era ver a su especie de Dante pelear con Virgil. Al fin y al cabo, lo que termina en Devil May Cry 5 desemboca en que hay una especie de finalización narrativa, puesto que Virgil y Dante se terminan como reconciliando, vamos a decir, en una especie de querer salvar a lo que es a Nero y no involucrarlo más en sus quilombos. Por lo tanto, se meten al inframundo, cierran el portal y combaten por toda la eternidad con demonios, mientras que Nero decide tomar la responsabilidad en la tierra y se vuelve el protector de esta. Un cierre bastante prometedor para lo que es la saga y un cierre el cual nos deja ver que probablemente pueden llegar a haber nuevas entregas de Devil May Cry, pero ya con Nero o con Dante en otros mundos como protagonista. Incluso podrían haber dos entregas distintas. Pero en lo que Devil May Cry 5 respecta, estamos hablando de un juego hack and slash totalmente nuevo, revolucionario y también frenético y rápido. La velocidad con la que pelean los protagonistas con los enemigos y con los jefes y la rejugabilidad la cual está presente siempre nos dejan ver que Devil May Cry en su completismo por querer volver a ser la base y redefinir los hack and slash lo vuelve a lograr. Y es a partir de acá, estos son acá abajo distintas ediciones de los videojuegos, por ejemplo el 3, el Definitive Edition, el Reboot, el 4 y el 5, y es a partir de acá donde finaliza el video, viendo que los mejores Devil May Cry, o por lo menos a mi forma de verlo, a mi criterio, son Devil May Cry 3 y Devil May Cry 5, puesto que uno es la base y el otro perfecciona, puesto que uno empieza y el otro lo termina, puesto que uno es realmente el icónico y el otro va a ser el icónico. Por lo tanto, el A termina siendo solamente Devil May Cry 1, puesto que no llega a lo que es el pick de los Devil May Cry, puesto que su jugabilidad termina siendo bastante ambigua, incluso para dicha época. Pero por ser tan innovador, por empezar por el pie derecho, pero sobre todo por introducir a Dante y a jefes tan icónicos como Mundus, claramente recibe su A y recibe sus merecidísimos 85 puntos. Ya en un tier list más abajito encontramos al 4 y el Reboot, que son buenos juegos, no por estar en vez son malos juegos. Son buenos juegos, pero que no tienen nada que los destaque más allá de ser simples buenos juegos, no tienen un apartado innovador y revolucionario como el 1 y no tienen una perfección jugable como lo son el 3 y el 5, aparte de que cayeron mal, uno porque tiene un protagonista que no es carismático y el otro porque tiene un Dante 2 que no es tan icónico como el 1. Y por último en tier C con 70 puntos, allá lejito, lo pondría en D, pero no soy tan mal tipo, está Devil May Cry 2, en el cual todo lo que dijimos lo hace mal, puesto que no tiene ni un personaje histórico, ni un protagonista histórico, puesto que encima arruinan a Dante, haciéndolo muy poco carismático, ni una zona entretenida, ni ninguna zona icónica, una variedad de armas bastante pobre, unos jefes bastante pobres, y en conclusión un juego que claramente se notaba que le faltaba muchísimo más para salir. Y a pesar de ello, no termina ensuciando lo que es esta icónica saga como lo es Devil May Cry.
Muchísimas gracias por escucharme hasta el final, muchísimas gracias por seguirme. Recuerden nuevamente darle like, suscribirse, compartir y todo lo que quieran hacer en cuanto a este canal respecta. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau y saludos.